Ok, muy buenas tardes, amigos de AmCham. Disculpas por eso, pero aparentemente el video de Mario hacía feedback dentro de mi computadora. Fundamentalmente, Mario lo que nos estaba diciendo es que tenemos la necesidad de revisar la estrategia de AmCham, precisamente con una introducción que pensaba hacer yo. Entonces me disculpo, Mario, que esta parte técnica me comió, pero francamente creo que puedo representarte bien en lo que estabas diciendo. Lo que decía Mario es que el 8 de enero de este año empezamos un proceso de planificación estratégica para AmCham Nicaragua, pensando que teníamos retos gigantescos enfrente, establecidos por la gran crisis que se vivía en Nicaragua, ciertamente, una crisis de democracia, una crisis institucional importante, pero a la vez enfrentábamos tendencias del mundo que nos retaban a cambiar, a modernizar nuestra economía, a abrirnos y ser más competitivos en los mercados. Y claramente, el mismo día que nosotros estábamos reunidos en Nicaragua, el coronavirus empezaba a avanzar en China y nos ha obligado en estos 2 meses y medio a revisarlo todo. Hace tan solo 3 semanas y media estuve yo en Managua presentando la estrategia a la Junta Directiva, una estrategia que hoy voy a presentar de manera abreviada, porque francamente ya no corresponde al momento que estamos viviendo, y con mi compromiso de que una vez que hayamos superado esta crisis, la revisaremos en profundidad para volver precisamente a lo que Mario nos estaba diciendo, que es una estrategia que le permitiera a Nicaragua reinsertarse en la economía mundial, desarrollar el tipo de democracia institucional que buscamos y ojalá a partir de esos dos puntos de partida empezar a construir un futuro diferente en el cual el sector privado productivo y los socios de AmCham en particular tienen un papel importante que jugar. Siendo así, voy a empezar a compartir mi pantalla, a poner la presentación de PowerPoint que yo tengo lista para que de una manera muy directa podamos entrar al análisis de la estrategia. Y como ven ustedes ahí, la estrategia es para AmCham Nicaragua, tal y como decíamos, y se van a dar cuenta ustedes de una forma muy clara que precisamente la hemos truncado, la hemos reducido en presentación para enfocarnos más bien en esos grandes retos que tenía Nicaragua antes de la crisis del coronavirus y que ahora son, digamos, sombreados o son desplazados en alguna manera en nuestro enfoque y preocupaciones por una crisis sanitaria, una crisis humanitaria que puede alcanzar proporciones verdaderamente alarmantes. Sin embargo, la presentación va a tener el siguiente orden. Primero voy a hablar de las tendencias globales que estaban vigentes antes de la crisis del coronavirus, ¿verdad? Que de alguna forma siguen siendo vigentes y no sabemos cuánto, porque yo creo que el mundo después de esta crisis se va a comportar de manera diferente y por eso deberemos revisar la estrategia en profundidad. Sin embargo, yo creo que la esencia de lo que habíamos planteado es válido y entonces lo vamos a compartir con ustedes igual. Déjenme empezar con este gráfico. Este gráfico lo que muestra es el cambio climático a lo largo de 35 años, entre 1980 y el año 2015, y no ha sido actualizado desafortunadamente, pero lo que muestra con mucha claridad es cómo los eventos meteorológicos, hidrológicos y climáticos han venido en franco aumento. De hecho, entre el primer lustro de ese periodo, 1980-85, y el último lustro, 2011-2015, los eventos básicamente se han triplicado. Eso significa que entre inundaciones, tormentas, huracanes, fuegos forestales, todo tipo de efectos meteorológicos, climáticos e hidrológicos han completamente venido a cambiar la forma como entendemos nuestra relación con la naturaleza, y esto es efecto del cambio climático. La última vez que el mundo estuvo sujeto a este tipo de impactos, en el mundo no vivían más que unos 100 millones de personas distribuidos en todo el planeta. Hoy somos 7.600, más de 3.000 viviendo en las costas, que estamos totalmente expuestos. Y como vamos a ver en el caso de Centroamérica, con vulnerabilidades muy particulares.
Como segunda tendencia teníamos esta globalización de la competencia por los mercados y hay muchas formas de representarla. Esta a mí me gusta mucho porque lo que muestra es cómo las grandes corporaciones han venido consolidando todas las marcas internacionales en unos pocos grandes corporaciones y quienes hoy tratamos de competir para desplazarlos en los mercados, debemos entonces no solo tener producto, no solo tener la materia prima, sino tener marcas, tener el control de la distribución, productos de excepcional calidad, con muchísimo valor agregado, con una presentación moderna. Y esto lo que significa es que nuestras estrategias deben evolucionar de una manera radical. No podemos seguir pensando que vamos a vivir a partir de la riqueza de nuestra naturaleza, sino más bien del ingenio de nuestra creatividad, de nuestros diseños, de nuestras marcas, de nuestras estrategias, creando valor mucho más con el conocimiento y la estrategia que con una base de recursos naturales que ya no nos diferencia del sudeste asiático o del centro de África en una manera significativa. También nos debe preocupar que la concentración de la riqueza estaba llegando a niveles alarmantes. Menos del 10% de la población del mundo controlaba el 84% de toda la riqueza y el 64% de la población con menor ingreso no llegaba ni al 2% del total. Esa concentración de riqueza es una bomba de tiempo, así ha sido reconocido en organismos internacionales, así ha sido reconocido por el mismo sector financiero, y entonces el crear un poco más de equidad en las cadenas de valor, distribuir mejor la riqueza, tener mejores mecanismos de redistribución, va a ser importante en la economía del futuro y es un gran reto para los que somos algunas de las economías más desiguales, como es el caso de las centroamericanas. Claramente estamos entrando en la cuarta revolución industrial con todas las implicaciones que esto tiene. A mí me gusta decir que es la séptima, en primer lugar porque lo es. La primera revolución industrial es la de la imprenta, la de los viajes transcontinentales, y esa nos acarreó por 300 años. Después la máquina de vapor nos acarrea junto con la máquina de coser que nos empieza a urbanizar y a industrializar por 150 años. A lo largo del siglo XX tuvimos 4 revoluciones industriales importantes relacionadas con generación de energía eléctrica, motores de combustión interno, televisión y radio, telecomunicaciones, el transporte aéreo, la revolución verde, la exploración espacial, la internet, la revolución genética, tantos cambios que se dieron a lo largo de un siglo. Y sin embargo entramos en el siglo XXI y hoy tenemos prácticamente la misma cantidad de cambios que en todo el siglo XX en solo los primeros 15 o 20 años del siglo. Eso significa que la volatilidad de la tecnología es total y que quienes no se adapten, quienes no las puedan primero adoptar, luego adaptar a sus sistemas productivos, van a tender al rezago en una manera inevitable. Esto significa también que en estos países donde hay menos oportunidades, la población busca emigrar, busca cómo llegar a otros mercados, a otros centros de producción, a otras sociedades donde sus oportunidades sean mejores. Según ACNUR, en lo que va del siglo XXI, hemos cambiado de nación de residencia más de 220 millones de personas. Los latinoamericanos principalmente nos movemos hacia Estados Unidos, pero cada vez más hacia Europa, Australia y otros destinos mucho más distantes, porque si algo nos permite la globalización es esa movilidad enorme alrededor del planeta y ciertamente la migración, seamos claros, no es bienvenida. La famosa muralla de Trump no es una muralla de Trump, es la réplica de murallas que ya existen entre el Medio Oriente y Europa Oriental, entre Europa Oriental y Europa Occidental, entre África y Europa, entre Asia y Japón, y en fin, muy claramente lo que vemos es que la migración está explotando por necesidad, por esa concentración de la riqueza y mala distribución de las oportunidades, pero a la misma vez no es bienvenida y eso va a poner enorme tensión y ser un caldo de cultivo para grandes conflictos en el futuro.
El mundo ha decidido que no nos podemos seguir midiendo solo con el Producto Interno Bruto o el Producto Interno Bruto per cápita. Se nos hace cada vez más necesario medir el desarrollo en formas más creativas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son parte de este esfuerzo, como lo es el Índice del Progreso Social que hemos promovido desde el Social Progress Imperative y el INCAE para la región centroamericana, y que lo que hace es buscar cómo se alcance una vida digna en 12 dimensiones, en vez de simplemente pensar que un nivel adicional de ingreso realmente cambia las condiciones de vida de una persona. A la vez da muchas oportunidades porque queda claro que es posible mejorar muchísimo la vida de las personas, aún con un ingreso relativamente bajo, si solo desarrollamos las instituciones y programas necesarios. Los liderazgos a nivel mundial son sumamente complicados hoy. Ahí pongo unas fotos ilustrativas que no estoy seguro si todos ustedes comparten conmigo, pero que yo creo que son un ejemplo del tipo de liderazgos que realmente no quisiéramos en nuestros países, que son egoístas, que son sectoriales, que son corporativos unos, ideológicos otros, ciertamente corruptos en muchos casos, y en ese sentido yo creo que es importante que tengamos un mejor balance entre el poder de la empresa privada, instituciones independientes del Estado, el gobierno de turno y una sociedad civil que cada vez se vuelve más exigente. Y de esto vamos a hablar particularmente cuando veamos los retos de Nicaragua. Cuando vemos la interconexión de la economía y las sociedades, queda clarísimo que el motor de desarrollo en estos últimos 60 años, de 1960 a 2020, ha sido el crecimiento del comercio, la inversión, los intercambios de tecnología, capitales a nivel mundial. Eso está representado por la línea dorada y tiene un crecimiento de 43,5 veces en estos 60 años, mientras que la economía mundial en términos reales ha crecido 8,5 veces. Eso es muy importante porque eso significa que cada persona hoy en promedio es 5,6 veces más rica que el ciudadano promedio de 1960. Claramente ya vimos que desafortunadamente esa riqueza no está bien distribuida, pero además queda clarísimo que el motor de cambio, el motor de crecimiento es el comercio internacional, la inversión internacional, y ningún país puede excluirse de participar en esto en una manera vigorosa. Hemos visto también en el foro de Davos en enero de este año y vimos en agosto del año pasado en el Business Roundtable que reúne a los principales jefes ejecutivos de Estados Unidos la creación de una tendencia hacia un capitalismo mucho más solidario, a un capitalismo donde no solo son las utilidades de corto plazo lo que cuenta, sino donde el entregar valor a cada cliente, invertir en cada trabajador y pagarle con justicia, el respeto por la diversidad de la inclusión, compensar con justicia a cada suplidor, a cada proveedor de nuestra empresa, ser buenos socios de nuestros clientes y distribuidores, apoyar las comunidades en que vivimos y operamos, crear valor económico, pero también valor social por vía de la innovación y el crecimiento de todos nuestros socios es importante. Y yo creo que esa versión del capitalismo es algo a lo que debemos apuntar como sociedades y que de alguna forma estaba representado en la estrategia que estábamos planteando anteriormente y que ojalá podamos retomar una vez se supere esta crisis sanitaria. Finalmente, la interconexión total de nuestras economías y sociedades. Yo sé que esto es caricaturizar el problema, pero un hombre comió un animal exótico en China, en la provincia de Hubei, hace aproximadamente 3 meses, y hoy la economía mundial está colapsada, el comercio está suspendido, las grandes aerolíneas están aterrizando sus flotas, la mitad de los barcos comerciales del planeta están en puertos esperando nuevas órdenes, y en fin, hemos visto un colapso impensado precisamente por la enorme interconectividad que existe y la fragilidad de la vida humana ante la naturaleza. Yo creo que más allá de todo lo que podemos aprender de esta crisis, debemos escuchar las señales de la naturaleza,
no solo con el cambio climático, no solo con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, sino con la necesidad de revisar nuestros modelos de desarrollo, oportunidad que ahora, desafortunadamente, por las malas, diríamos, se nos presenta. Pero, ¿qué estaba pasando a nivel local y regional cuando empezamos este proceso de planificación? Todo eso que vimos hace un momento lo discutimos en el mes de enero con los ejecutivos y directores de AmCham Nicaragua, pensando en cómo podíamos rediseñar el papel de AmCham para ser un actor importante, activo, proactivo de una estrategia que respondiera y ayudara a Nicaragua a responder a todas esas tendencias globales. Pero sin embargo, esto no ocurría en el vacío, ocurría en un ambiente local sumamente complicado, donde a esas megatendencias que aparecen aquí en el lado derecho, haciéndole presión a Nicaragua, había una crisis coyuntural, aquella que empezó en abril del año 2018 y que cumple 24 meses, 2 años, en apenas un mes. Parece increíble cómo se va el tiempo, y que obviamente le ha costado a Nicaragua producción, productividad, pobreza, empleo, confianza, libertad y en fin, tantas cosas que ha costado que simplemente no podíamos dejarla de lado como un factor a incorporar. Pero sin embargo, no era solo la crisis institucional, a ella vamos a llegar en un momento. Era que nosotros como un istmo estamos totalmente vulnerables a los embates del cambio climático. Si los países y el mundo en general están en riesgo, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá en particular van a ser afectados severamente por una serie de fenómenos hidrológicos, fenómenos climatológicos. Vamos a ver el embate de las fuerzas del Pacífico, el Niño, la Niña, el Domo de Centroamérica, del Caribe, las tormentas tropicales y los huracanes. Y en fin, estamos completamente expuestos y en una forma muy curiosa, porque tenemos agua, diríamos en Costa Rica, por todo lado, y sin embargo, la NASA nos dice que Guanacaste, el occidente de Nicaragua y una buena parte de El Salvador tienden a la desertificación en el mediano plazo si no hacemos un manejo completamente diferente de sus tierras, de sus suelos, de sus recursos forestales, de sus recursos hidrológicos, todo lo cual debe formar parte de una agenda futura. Cuando vemos la distribución de la riqueza en Nicaragua, la columna de la izquierda, y la comparamos con el líder regional que es Uruguay, o con un país con el que hoy competimos directamente por la atracción de inversiones, y escogí uno bien exótico, Laos, y lo que podemos ver es que si la distribución de la riqueza y del ingreso es mala en el mundo, lo es peor todavía en nuestro ámbito centroamericano y nicaragüense, y eso es algo con lo que tenemos que lidiar y que tenemos que repensar muy cuidadosamente cómo incorporar en nuestras estrategias. Tenemos que ver que Nicaragua es uno de solo 4 países en el mundo donde el progreso social ha disminuido en el último lustro. Desde 2014 se miden las 12 dimensiones de progreso social en profundidad y solo hay 4 países donde ha caído, Nicaragua siendo uno de ellos, y principalmente a causa de la pérdida de derechos personales, por un estancamiento total de la educación superior. No se está formando los profesionales necesarios ni los técnicos necesarios para enfrentar la cuarta revolución industrial, donde la exclusión se ha vuelto una realidad, y esto es exclusión de poblaciones rurales, de grupos de mujeres, es exclusión de ancianos. Es que realmente es una sociedad que, pese a que las familias son inmensamente unidas, y yo soy parte de una familia nicaragüense y lo he vivido en carne propia, sí es claro que a nivel institucional, a nivel político, a nivel social, las exclusiones son significativas. Y finalmente, la seguridad personal, no solo por el riesgo que se ha generado a partir de las instituciones de la política nicaragüense misma, sino también porque en una situación de pobreza, desempleo, cada vez menos oportunidades en estos últimos 2 años, pues hay una intensificación del crimen prácticamente inevitable. Y cuando vemos el resumen de todo esto,
es que cuando comparamos a Nicaragua con los líderes regionales, con las últimas 10 naciones en entrar a la OCDE, e incluso con algunas naciones distantes que nos sirven de ejemplo porque tienen territorio o población similar a las nuestras, pues Nicaragua se ve demasiado rojo, demasiado anaranjado, que significa con un rezago significativo en las dimensiones importantes de su progreso social. Entonces, la crisis que tenemos que resolver no solo es económica, productiva, institucional y ahora sanitaria. Hay una crisis importante en el progreso social nicaragüense que también vamos a tener que abordar. Cuando vemos la competitividad nacional medida por estándares internacionales, Nicaragua presenta 5 debilidades muy particulares en su marco institucional, en primer lugar, a la izquierda, luego en términos de su capacidad de adoptar y adaptar tecnologías informáticas, tecnologías de la cuarta revolución industrial, en la disponibilidad de destrezas y formación en su fuerza laboral, en la dinámica de sus negocios, que obviamente en estos últimos 23 meses ha sufrido de manera importante, y en su capacidad de innovación. Y cuando entramos a ver un poco el detalle de eso, vemos que simplemente las instituciones y los poderes del Estado no están bien separados, el desempeño del sector público como tal es débil, la corrupción y la falta de transparencia son significativos, y los derechos de propiedad, un problema ya de décadas en Nicaragua, siguen siendo una debilidad estructural importante. Cuando vemos la dinámica del sector productivo, lo que vemos es un sector productivo fundamentalmente amarrado, donde es difícil empezar nuevas empresas, donde es difícil comerciar internacionalmente, donde es difícil que las empresas crezcan de una manera vigorosa por medio de innovaciones. Y cuando vemos su capacidad de innovación, la vemos totalmente restringida, principalmente por la falta de colaboración entre los sectores de la sociedad. Una sociedad innovadora necesita que su sector productivo, su sector académico y de investigación, su gobierno y su sociedad civil emprendedora interactúen de una manera vigorosa, abierta, y esto ciertamente no se ha dado en Nicaragua en general, pero particularmente en estos últimos 23 meses. Cuando hablábamos de la migración y nos enfocamos en Nicaragua, según las cifras de las Naciones Unidas, más de 650,000 nicaragüenses han emigrado en lo que va de este siglo, que representa casi un 10% de la población del país. Pónganse a pensar que cada uno de estos migrantes es productividad perdida, cada uno de estos migrantes es una familia que se desintegra, cada uno de estos migrantes es una cotización al seguro social que se pierde, al sistema de pensiones que se pierde y que se vuelve productividad para otro país, pensiones, cotización de pensiones para otro país. En realidad estamos trasladando una parte importante de nuestra riqueza humana al no crear las oportunidades que requiere la sociedad nicaragüense. Y es lógico que así sea, es imposible de detener. Según las cifras de las Naciones Unidas, un nicaragüense envía en promedio en remesas básicamente lo que era el Producto Interno Bruto de Nicaragua en el momento que empezó la crisis hace 2 años. Hoy en día el Producto Interno Bruto está alrededor de $1,800, o sea que las remesas lo superan en $300 en promedio, pero tal vez más alarmante que cuando le agregamos el costo de vida en Estados Unidos, esa columna azul oscuro es de Estados Unidos, un nicaragüense trabajando en Estados Unidos, entre lo que genera para su mantenimiento y lo que envía en remesas, está generando entre 6,5 y 7 veces lo que genera en el país, con las mismas destrezas y con la misma educación que se fue. Obviamente hay mejor tecnología, hay mejores salarios, hay mejores sistemas de transporte y demás en Estados Unidos que en Nicaragua, pero imagínense el déficit de productividad en nuestro sistema, que un nicaragüense con pocas destrezas genera 6,5 veces el ingreso una vez puesto en aquel ambiente. Claramente son otros los niveles de salario, otros los niveles de compensación, pero esto nos da una idea de que la emigración es imposible de detener hasta que no creemos un ambiente de oportunidades en el país. Cuando hablamos del marco institucional de Nicaragua,
Según The Economist Intelligence Unit, Nicaragua es un gobierno autoritario, ya no es ni siquiera un sistema híbrido o una democracia imperfecta. Ciertamente no es una democracia total, como aparecen solo Uruguay y Costa Rica en esta lista, sino que aparece Nicaragua muy cerca del fondo como un régimen autoritario que ciertamente necesita cambiar. Es claro que AmCham comprendió esto. Yo siempre le he dicho a Mario con toda transparencia que a mí su nombramiento me alegra porque de alguna forma sale del gran empresario o del empresario internacional para poner al frente de AmCham una persona con el conocimiento, el instinto, la participación política necesaria para que AmCham juegue el papel que tiene que jugar en la coyuntura institucional que Nicaragua venía jugando. Ahora le va a tocar otros retos que veremos en un segundo. Nicaragua es uno de los países donde más se ha incrementado la corrupción año con año, del 2018 al 2019, y eso aparece ahí a la izquierda del gráfico, donde pasó a ocupar una posición básicamente 10 lugares más bajo entre 180 países y, si me permiten, para esta necesito anteojos, pasando de la posición 152 a la 161 entre los 180 países. Finalmente, y esto es lo que más nos debe alarmar, cuando comparamos el crecimiento de la productividad, lo que está ahí en la cajita anaranjada era la productividad relativa del agro nicaragüense comparado con naciones centroamericanas y con algunas naciones de referencia que incluían Nueva Zelanda, Israel, los últimos 10 entrantes en la OCDE y Camboya, que aunque no lo crean está ahí, simplemente no se ve porque su productividad en el año 2000 era tan baja que no aparece más que una rayita negra en el fondo a la derecha. Sin embargo, lo que vemos también es que la productividad de Nicaragua, al lado de las de Honduras, era de la más baja. Esto es productividad por trabajador en el campo agrícola. La de Costa Rica la superaba en unas 2,5 veces. Y sin embargo, ¿qué ha pasado en este siglo? Bueno, Costa Rica ha expandido su productividad 2,7 veces, Nicaragua solo 1,6 veces, o sea, se ha rezagado significativamente respecto a Costa Rica, pero más importante, si vemos a la derecha, las naciones como Nueva Zelanda e Israel, que empezaron a incorporar tecnología en su producción de campo, han dado saltos enormes y significativos en productividades que ya eran altas comparativamente. Y lo que más nos debe alarmar, no solo a los nicaragüenses, sino a todos los centroamericanos, es que allá a la derecha ya aparece Camboya, la línea anaranjada, que obviamente partiendo de un punto muy bajo, ha aumentado su productividad 84 veces, imagínense cómo sería, pero eso no es solo Camboya, eso es Camboya, es Laos, es Bangladesh, es Vietnam y es regiones completas de China, de Mongolia, de manera que lo que estamos viendo es que una vez más estamos estancados, aún Costa Rica, ya no digamos el resto de Centroamérica y Nicaragua en particular, frente a la dinámica y el crecimiento de la productividad en naciones del resto del mundo. Centroamérica no puede seguir a este ritmo, necesitamos ordenarnos, necesitamos modernizar nuestras economías rápidamente y esto era lo que abordábamos con muchísima fuerza en la estrategia que preparamos para AmCham, desafortunadamente ahora interrumpida por la crisis del coronavirus. Pero lo que los quiero hacer ver es que la crisis de Nicaragua en lo institucional, en lo político, en términos de su democracia institucional, de su separación de poderes, era enorme, pero no era la única crisis que enfrentaba Nicaragua. Tenía crisis muy profundas en su productividad, en su distribución de la riqueza y oportunidades, en su vulnerabilidad al cambio climático. Y todo esto en un mundo donde las tendencias de cambio, como vimos al principio, son enormes y nos retaban de una manera muy significativa a tratar de cambiar en un ambiente que de por sí ya era difícil en simplemente las presiones externas. Si a eso le sumamos esta crisis interna multidimensional que vivíamos, pues estábamos en un problema muy severo. Y claramente esa crisis coyuntural de Nicaragua ahora se ve magnificada por lo que promete ser una crisis sin precedentes en la experiencia
de nuestra generación, y no necesariamente me refiero a la generación de mi edad, sino que diría a todos los mayores de edad vivos hoy en el planeta. Sin embargo, tuvimos señales y no las tomamos en cuenta. Después de SARS y de la H1N1, esta es la tercera pandemia global de este siglo. Hay naciones que se prepararon como Singapur y han manejado esta crisis con excelencia. Nosotros, igual que Singapur, estamos recibiendo esta tercera pandemia global y no estamos listos ni en Costa Rica, mucho menos en Nicaragua hoy. Ya Costa Rica ha dado pasos acelerados como los ha dado El Salvador, los ha dado Panamá, los han dado naciones de todo el mundo, y es importante que Nicaragua ahora acelere y se incorpore a este enorme movimiento de transformación. Básicamente, ¿verdad? Esto es una crisis de consecuencias humanitarias gigantescas. La velocidad a la que viene cambiando el número de enfermos, el número de muertos, afortunadamente también el número de gente que se recupera es significativo, y es importante, como hemos dicho tantas veces, bajar la curva, no permitir que haya una explosión exponencial del contagio, sino hacer aislamiento voluntario, hacer aislamiento productivo, poner medidas un poquito duras en nuestras casas, en nuestras organizaciones, en nuestras cadenas de valor. Obviamente tiene que seguir funcionando la economía básica para la subsistencia, la producción y distribución de alimentos y bebidas, el sector financiero, tiene que haber un mínimo de logística, movilidad, capacidad de distribución, productos esenciales que tienen que ver con higiene. Todo eso tiene que seguir funcionando, pero tiene que hacerse de una manera muy diferente. Y ya no voy a entrar en eso porque sé que ustedes ya han avanzado en AmCham, se han distribuido protocolos, buenas prácticas y demás de nivel empresarial. Nosotros, por nuestra parte, en lo que corresponde a mi vida en el INCAE, estamos preparando escenarios de cuáles esperamos y creemos que van a ser los impactos, diría yo, sobre el PIB, sobre el déficit fiscal, sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre la deuda interna y externa, sobre el sistema de pensiones. En fin, queremos entender cuál va a ser el costo de esto. Pero déjenme solo darles una cifra que ayer leí en un editorial que me pasó el rector de INCAE, Enrique Bolaños, de Estados Unidos. En Estados Unidos aún no se ha registrado un costo por la crisis, pero el Wall Street Journal estimaba que ya podía ser de $1 trillón. Eso equivale a entre un 16avo y un 17avo del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Imagínense solo como fuentes la caída de los activos en la bolsa, imagínense el descenso literalmente de las aerolíneas, imagínense detener el turismo y todos los centros de entretenimiento de ese país, un lockdown en Nueva York, en San Francisco, Los Ángeles. O sea, estamos hablando de economías de una magnitud tal que $1 trillón y llegar a una enorme recesión económica es cuestión ahora aparentemente de unos pocos días. Y recuérdense que son esas ciudades precisamente los Miamis, los Washington, New York, Boston, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Houston, son nuestros mercados principales, donde colocamos nuestros productos de exportación, donde colocamos nuestros servicios, donde surgen nuestros inversionistas, y van a estar muy golpeados en los meses, si no es que años por venir. Entonces vamos a tener que hacer escenarios muy cuidadosos de cuáles serán todos los impactos para que cuando relancemos la estrategia de AmCham lo hagamos con un sentido claro de cuáles son los nuevos retos que desafortunadamente de manera inevitable vamos a enfrentar, y que incluirán una recesión local, la caída de la actividad económica local, productiva, de la inversión y el consumo, recesión en nuestros principales mercados de exportación y la consecuente caída en los precios de los commodities. La oferta va a acumular inventarios y a superar la cantidad demandada muy rápidamente. La caída de ingresos fiscales y el aumento del déficit, que son un problema para la estabilidad monetaria del país, pero también se convertirán en creciente presión y voracidad fiscal de parte de los gobiernos. El deterioro de los términos de intercambio,
de la presión inflacionaria y cambiaria que vamos a tener encima. En esto Nicaragua ha tenido un comportamiento sumamente fuerte en estos últimos 2 años, yo diría que hasta sorprendente, pero se va a volver cada día más difícil de mantener. La disciplina tiene que ser enorme. Presión sobre el sistema financiero por el aumento de mora y la deterioro de su cartera de créditos y el aumento de una informalidad de por sí imposiblemente grande ya en la economía de Nicaragua. Me temo que vamos a ver un movimiento, un regreso hacia la economía de subsistencia como no veíamos desde la década de los 80. Claramente Nicaragua ya venía acumulando un déficit importantísimo en su crecimiento. Estas cifras son tomadas del informe de FUNIDES, ¿verdad? Con las proyecciones, los datos del 2019 y las proyecciones que yo veía optimistas para el 2020 y que ahora van a tener que ser profundamente revisadas. Veíamos que todos los componentes del Producto Interno Bruto, consumo, inversión, exportaciones, todos se iban a ver profundamente afectados y eso iba a tener inmediatamente consecuencias sociales. En primer lugar, el coronavirus, la potencial enfermedad y muerte de muchos, en parte por la negligencia demostrada hasta la fecha, en parte porque es inevitable. Tenemos poblaciones vulnerables, no solo en los adultos mayores, no solo en gente con precondiciones lamentablemente muy existentes en nuestro medio, obesidad, alto azúcar, alto colesterol, excesos de fumado, en fin, costumbres y patologías que hoy se nos vuelven una trampa peligrosa. Aumento en la tasa de desempleo y el incremento de la informalidad ya mencionado, el empobrecimiento real, no solo económico, sino de servicios y acceso a servicios de un creciente porcentaje de la población, el impacto duradero en el progreso social del país. Vamos a ver el progreso social deteriorarse aún más, posiblemente ya no solo en 4 naciones, sino en muchas más. El problema es que Nicaragua ya tenía progreso social en deterioro en este momento. La caída de las variables en necesidades básicas, temas como la nutrición y la mortalidad infantil, la mortalidad maternal, la expectativa de vida al nacer, van a sufrir de manera significativa, mostrando impactos enormes y caídas en progresos sociales significativas, y el peligro del colapso del contrato social. En un ambiente donde ya hubo rebelión, donde ya hubo violencia, un colapso de la economía y del contrato social podrían ser muy peligrosos, por lo que es particularmente importante una respuesta fuerte, importante, decisiva de parte de la empresa, manteniendo ojalá sus cadenas de valor y el abastecimiento de los mercados hasta donde sea posible en todas las dimensiones necesarias. Claramente vamos a ver crecer el desempleo, ya lo mencionamos, el PIB per cápita que ya venía en franca caída y cuya proyección no era buena, pues se va a ver todavía más afectado. Y por supuesto, las personas en situación de pobreza como porcentaje del total se va a incrementar. Dicho sea de paso, esta cifra de 31.9% se refiere al porcentaje de la población nicaragüense que tendría que vivir con menos de $1.76 por día, que es lo que define la línea de pobreza por ingresos. Cuando la medimos por pobreza social, por progreso social o por pobreza multidimensional, la pobreza en Nicaragua supera al 60% de la población y yo me temo que en una época de escasez y falta de oportunidades, esa multidimensionalidad de la pobreza se va a volver sumamente grave y difícil de manejar. Además, esto tiene consecuencias político-institucionales que debemos considerar. Claramente va a haber un aumento, si se maneja muy bien, pérdida de confianza, dependiendo de la respuesta ante la crisis, pero francamente la respuesta institucional ha sido curiosa, por no llamarle de otra forma hasta el momento, y creo que más bien va a representar una profundización de la pérdida de confianza. La suspensión de garantías que se está dando en muchos países
Hoy en Costa Rica, por la primera vez en 80 años, vamos a tener toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, una medida que es parte de las medidas sanitarias y de aislamiento que estamos tomando, pero muestra que al suspender las garantías sociales todo se puede, y esto claramente con un gobierno que ya tiende al totalitarismo, pues puede ser algo difícil de manejar y sobre todo abusado por parte de algunos. Acciones necesarias unas, populistas otras del gobierno van a surgir. Vamos a ver cosas que son muy difíciles en un ambiente que ya no era el ideal, ¿verdad? Por ejemplo, la suspensión de pagos en hipotecas de créditos de vivienda, que ya se decretó en varios países, la suspensión del pago de tarjetas de crédito y su redistribución hacia el futuro, la suspensión de créditos comerciales y su repago con distribución en cuotas hacia el futuro. En fin, todo esto va a afectar las empresas a nivel operativo, a nivel de liquidez, a nivel de recuperación de su cartera y pondrá en peligro su estabilidad. Vamos a ver la profundización ya mencionada de la crisis fiscal y el aumento de la voracidad fiscal casi inevitable. El gobierno tiene que seguir manteniendo el aparato con una capacidad de contribución disminuida por parte de un número cada vez menor de empresas contribuyentes, y la oportunidad enorme, creo yo, que tiene el sector privado nicaragüense, en este caso los socios de AmCham, de manejar esto en otra forma y de convertirse en parte del modelo y de tabla de salvación, y claramente vamos a hablar de eso en un par de minutos. En Nicaragua la respuesta, como digo, ha sido sumamente curiosa. Yo no la entiendo y creo que nadie en el mundo la entiende. De hecho, ya hemos empezado a ver artículos internacionales donde ven a Nicaragua como una amenaza de resurgimiento del virus en países vecinos que lo han manejado en otra forma, y claramente esto es indeseable, ¿verdad? Lo último que necesitamos son conflictos de frontera en este momento, pese a que debo reconocer que hubo una reunión de autoridades en la frontera y entiendo que hubo acuerdos importantes en ese momento. Pero esto se da en un ambiente donde solo el 10% de los nicaragüenses piensa que un gobierno autoritario puede ser preferible, donde ya la mayoría del pueblo pensaba que el gobierno vive para el beneficio de unos pocos, y de hecho Nicaragua era el país donde más había caído o donde más había crecido la percepción de que se gobierna para unos pocos nada más, con una caída de 27 puntos en las respuestas del año 2018 al 2019, donde el gobierno pasó de ser uno de los gobiernos con mayor aprobación en el año 2017 a ser el penúltimo, detrás de Brasil, en la aceptación, y que posiblemente en 2019, cifras que aún no he visto publicadas, debe haber caído aún más. Entonces, un gobierno con tan poca legitimidad ante su población claramente debiera estar pensando cómo manejar esto con excelencia, cómo evitar una crisis humanitaria y la resultante crisis económica con el máximo de excelencia y dedicación, pero por el momento no hemos visto señales de eso y la preocupación es enorme. Hace unos días, conversando con los directivos de AmCham, hablamos de la necesidad de desarrollar y distribuir protocolos de acción para las empresas y compartirlo de manera inmediata con otras cámaras, distribuirlo en las cadenas de valor de cada una de las empresas, precisamente empezando nosotros el manejo de la crisis, del aislamiento, del teletrabajo, de las bitácoras de contactos que es necesario mantener para cuando hay un contagio poder darle trazabilidad a cada uno de los enfermos y de sus contactos en los días que estuvo contagioso, pero aún sin síntomas y sin determinar que estaba contagiado. Y eso es importante que lo empecemos a hacer y que lo despleguemos totalmente desde AmCham, desde el COSEP, desde la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, y que tomemos la vanguardia en este proceso, y además empezar a incidir sobre el gobierno para que inicie la activación de protocolos y así evitar una pandemia sin control en el país, que venga a profundizar la crisis productiva, social, institucional que ya se vive.
AmCham, y no voy a leer este comunicado, ya empezó ese proceso de incidencia en el gobierno y entonces no me voy a detener acá. Simplemente quiero reafirmar que entonces estábamos haciendo el planteamiento de la estrategia en un ambiente que ha cambiado radicalmente. Entonces ahora entro en el tiempo que me queda a hacer una presentación de lo que habíamos empezado a articular como la estrategia de AmCham y que, como dije, tiene algunos elementos que hemos rescatado y que vamos a enfatizar ante la crisis que vivimos hoy, otros que habrá que revitalizar ante la crisis institucional si es necesario hacerlo y no hay un cambio de actitud relativamente por pronto. No me refiero solo en el proceso electoral democrático, sino en el manejo mismo de la crisis. Y por supuesto, pensando en ese futuro diferente, donde nos retaba un mundo cambiante, volátil, exigente, y para el cual pensábamos que AmCham y sus asociados podían jugar un papel esencial en la transformación de Nicaragua. Entonces, el enunciado de la estrategia casi inevitablemente suena anticlimático en este momento que estamos viviendo, pero voy a tratar de enfatizar por qué lo planteamos en estos términos y avanzar muy rápido hacia las partes más importantes de la estrategia para el momento que vivimos. Habíamos planteado como nuestra razón de ser, nuestra misión, contribuir a la prosperidad económica y social de Nicaragua, ¿verdad? Y esto sigue siendo así. Claramente eso no tiene por qué cambiar y desde el momento en que estamos contribuir a la prosperidad social, en este caso a la seguridad de la población ante la enfermedad, es una parte esencial de esa misión. Hacerlo en libertad y democracia, dos palabras que convertimos muy rápidamente en valores de la institución, siempre lo han sido, pero que ante la crisis institucional que vivíamos nos parecía fundamental resaltar, mediante el fomento de buenas relaciones, comercio, inversión productiva y social entre Estados Unidos y Nicaragua. Claramente lo que buscábamos era, y la posición de AmCham es esa mediación entre Estados Unidos y Nicaragua, era activar tan pronto como fuera posible los motores del desarrollo provenientes del comercio, de la inversión, de las exportaciones a Estados Unidos, la representación efectiva de los intereses de sus asociados ante los gobiernos de ambas naciones, ¿verdad? Y esto era el cabildeo, la búsqueda de la creación de un ambiente propicio, de mayor certeza jurídica, de mayor respeto a las reglas del juego, de un ambiente donde la inversión internacional fuera posible otra vez, y el pleno aprovechamiento de las capacidades y recursos disponibles a la organización. Y acuérdense que AmCham, aparte de empresas multinacionales y nacionales de enorme valor, que son líderes en cada uno de sus sectores en Nicaragua y a nivel internacional, tiene acceso por medio de la embajada norteamericana al gobierno de Estados Unidos, a cámaras de comercio de Estados Unidos, nacionales y en diferentes estados, y en ese sentido tiene una plataforma de recursos que bien utilizada se podía potenciar. Y la idea era que con esta razón de ser pudiéramos aspirar a una visión con una creciente relación comercial y de inversiones productivas y sociales que impulsaran el crecimiento, el desarrollo socioeconómico, la diversificación y la modernización productiva de Nicaragua. Y pongo énfasis en diversificación y modernización productiva porque ante los retos que veíamos de las tendencias globales eran dos necesidades esenciales y lo siguen siendo. Ahora tendremos que evaluar a qué mercados, qué oportunidades, qué productos serán los que podrán servir como puntas de lanza de esta parte de la estrategia, porque inevitablemente vamos a un mundo y a mercados internacionales diferentes. Al tiempo que le generábamos valiosas oportunidades de inversión y crecimiento a empresas de Estados Unidos en un ambiente de libertad, democracia y certeza jurídica. Nuestra expectativa era que en esta estrategia de 4 años completos, del 2020 al 2024, íbamos a tener la oportunidad de ver una transformación institucional de Nicaragua, de volver a un alto grado de certeza jurídica y entonces volver a plantear el turismo, la inversión extranjera, los centros de servicio y otros segmentos que habían empezado a crecer
con inversión extranjera y nacional en motores de desarrollo para el país. Claramente, nuestro propósito estratégico era convertir a AmCham en el referente obligado en todo lo relacionado a información, conocimientos y networking, formación de redes, así como puente efectivo para las empresas que quieran invertir o comerciar entre Estados Unidos y Nicaragua. Es muy claro que AmCham no sustituye a la Cámara de Industrias, a la Cámara de Comercio o al COSEP, sino que tiene un posicionamiento muy claro en esa intermediación entre Estados Unidos y Nicaragua, precisamente por los recursos especiales que mencionaba. Con un crecimiento constante y duradero de las inversiones y las exportaciones entre las dos naciones, que contribuye a modernización tecnológica, y pensemos en las grandes tendencias que veíamos, cuán importante es para Nicaragua que vengan empresas que puedan invertir en nuevas plataformas productivas, con nuevos diseños, nuevas tecnologías, nuevas marcas, nuevos mercados de destino, creciente valor agregado local, más control de marcas, control de distribución, valor agregado a nuestras materias primas para llegar como productos terminados a la competencia global, y además con impacto en la sostenibilidad social y ambiental de la producción nicaragüense. Mucho más sensibilidad ante el uso de suelos, el uso de aguas, el uso de los recursos naturales frente al cambio climático, y además con una versión de este capitalismo solidario, sostenible, más inteligente, del que hablamos como una tendencia emergente en la parte de tendencias globales. Y la idea es que AmCham y sus socios más emblemáticos, más fuertes, podían ser una parte esencial de esta transformación de Nicaragua. Lo van a seguir siendo, pero nuestras prioridades deben cambiar. Es por eso que al principal objetivo estratégico, que era representar y defender de manera efectiva los intereses y necesidades de los asociados ante los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, ambas naciones, y ante la coyuntura compleja en cualquiera de ellas. Y claramente en este caso, la coyuntura compleja era en ambas. Por un lado, un ambiente de creciente proteccionismo, de endurecimiento a los migrantes en Estados Unidos, pero por otro lado, una Nicaragua donde la atracción de inversiones, el comercio, la actividad económica estaban en muchos casos detenida o minimizada a raíz de la crisis político-institucional. Entonces, claramente había un papel de cabildeo, de representación, de trabajo sobre ambos gobiernos para mejorar las plataformas. Claramente, queríamos servir como puente efectivo a empresas nicaragüenses que quisieran comerciar sus productos en Estados Unidos, atraer inversionistas de Estados Unidos con nuevas tecnologías, métodos, destinos, mercados, etcétera, a Nicaragua, contribuir a la modernización productiva y tecnológica y al valor agregado de los sectores exportadores de Nicaragua. Esto era esencial, ¿verdad? Era ver cómo revisábamos no solo atraer inversiones, sino aquellas que nos ayudaran a reinventarnos y reposicionarnos en el comercio internacional y aumentar en general el volumen, valor y diversidad de las exportaciones a Estados Unidos y el mundo. Dentro de eso había un objetivo estratégico de posicionarse y servir como conducto de asistencia tecnológica y recursos para el mejoramiento de la productividad y el progreso social en Nicaragua. Ahora le pusimos en particular la salud y la modernización institucional de Nicaragua. En este caso, la crisis sanitaria es una amenaza terrible, pero también es una gran oportunidad de modernizar sistemas, de entender formas diferentes de operar, donde con un poquito de creatividad, buena voluntad, mucho diálogo y sobre todo con un impulso fuerte y constante del sector privado, de los socios de AmCham, tal vez podemos ver una revisión de la forma de hacer las cosas ante la crisis y esto sirva de ejemplo para otras transformaciones posteriores que el país requiere. A nivel de la plataforma habilitadora, en primer lugar, necesitamos un centro de información de enorme calidad, relevancia y accesibilidad para los asociados y las empresas nicaragüenses y los ciudadanos nicaragüenses en general. Esto lo ponemos en rojo porque obviamente ese centro debe enfocarse ahora en todo lo relativo al coronavirus,
a los protocolos de aislamiento, de teletrabajo, cómo mantener la productividad, cómo mantener la salud en los centros de trabajo que deben mantenerse abiertos por pertenecer a sectores indispensables de la economía. Necesitamos, obviamente, también ofrecer información que tenga que ver con todo lo que es el comercio internacional. Eso no lo pongo en rojo porque es parte de lo que queríamos desarrollar. Incidir en la creación de un ambiente de inversiones, mejorar el clima de negocios, era sin duda una parte esencial de todo lo que teníamos que hacer. El cabildeo, el trabajo, la redefinición institucional, mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y cámaras de comercio en ese país. Hoy esto se vuelve bien importante para traer nuevas oportunidades, métodos, protocolos ante esta crisis y después para la reactivación de la economía. Consolidar el despliegue efectivo de CAFTA, ¿verdad? Nicaragua es uno de los países, posiblemente en parte por la crisis de estos últimos 23 meses, que ha sacado menos provecho de CAFTA entre los 8 firmantes del tratado, y me parece que había una gran oportunidad de activar eso de manera específica. Obviamente ahora tendrá que esperar unos meses, y además, y lo pongo también en rojo, convertir a AmCham Nicaragua en un referente obligado en la discusión del modelo de desarrollo económico del país. Claramente esto se vuelve inmensamente relevante hacia el futuro. Cuando ponía los escenarios que vamos a estar trabajando desde INCAE, es importante que esto lo trabajemos con organizaciones como AmCham, FUNIDES, COSEP y otras, pero AmCham en particular por sus vinculaciones con Estados Unidos, para entender cómo nuestro principal mercado evoluciona y qué implicaciones va a tener eso para la reactivación productiva del comercio y de la inversión en Estados Unidos. Entonces, ese referente que íbamos a hacer antes para la reactivación económica en general y para la superación de la crisis institucional, ahora lo debemos ser frente a una crisis muchas veces magnificada por el impacto del coronavirus. Claramente, ¿verdad? Eso no altera nuestra misión, ahí a la izquierda, nuestra visión o nuestro propósito estratégico, pero sí reenfoca nuestras baterías de corto plazo. Y lo mismo ocurre con la plataforma habilitadora. Ahora, es muy importante establecer nuestros valores, y pongo en primer lugar libertad y democracia, dos que ya he mencionado y explicado, así que no me detengo en ellos. Sostenibilidad, claramente ante el cambio climático y la sostenibilidad social son fundamentales. Veíamos un ambiente de deterioro en el contrato social, en el progreso social, y la sostenibilidad ambiental tiene que pasar por la sostenibilidad social sin duda alguna. El Estado de Derecho, porque lo pongo en rojo, porque ahora va a estar en riesgo ese Estado de Derecho. Se hace necesario interrumpir algunos servicios del Estado, se hace necesario posiblemente imponer algunas o suspender algunas de las garantías civiles tradicionales ante la crisis, y es importante mantener la vigilancia sobre el Estado de Derecho en este momento. Obviamente la ética para nosotros en un ambiente de tanta corrupción, el comportamiento ético de AmCham y cada uno de sus asociados tiene que ser indispensable y ejemplar. El crecimiento, nosotros veíamos, obviamente esto queda en revisión, la necesidad de crecer en membresía, crecer en inversiones, crecer en exportaciones, y que esto fuera un valor esencial de la organización. La actualización, que tiene que ver con que AmCham se convierta en un canal para la modernización productiva de sistemas, de instituciones en el país. El libre comercio, una parte esencial, y por eso lo hemos referenciado tanto a lo largo de la presentación. Obviamente el libre comercio tenía que ser una característica esencial de Nicaragua. No estoy seguro de qué va a ser posible después de la crisis, y lo deberemos revisar como parte de esos escenarios por construir. Y relevancia, y pongo relevancia en rojo precisamente porque en este momento estaríamos revisando nuestra relevancia, que antes era institucional, económica, productiva, para convertirla
en relevancia para la crisis sanitaria. Y así entonces tenemos un enunciado de estrategia que yo creo que en su parte fundamental, misión, visión, propósito estratégico y algunos de sus objetivos estratégicos sigue siendo perfectamente válida, pero tendrán que ser revisados en sus alcances y enfoques a raíz de la crisis y cómo termine de esta nueva crisis, que ya no es solo la crisis institucional y de democracia, sino esta crisis global que altera los mercados y capacidades de todas las naciones para el futuro. El despliegue de la estrategia tenía tres pilares fundamentales: libertad y democracia, relevancia y actualización, crecimiento y sostenibilidad. Y ahí nuestra idea era, ¿verdad?, una propuesta general de valor, que es representar los intereses de los asociados ante los gobiernos para la creación de un ambiente propicio para la inversión y el comercio, fomentar por medio de servicios diseñados para este propósito el crecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de amistad y buena voluntad entre ambas naciones. Esta parte la resalto porque creo que va a ser muy importante contar con el apoyo y la asistencia de Estados Unidos en los meses y años por venir, una vez que superemos la crisis del coronavirus y ojalá la crisis de la democracia y las instituciones. Claramente, el segmento principal al cual nos dirigimos son los asociados de AmCham, y ahí en la propuesta de valor que hacemos a ellos, donde dice: frente a los cambios, tendencias y procesos que les perjudiquen como organizaciones, sectores y cadenas de valor, tenemos que agregar la crisis sanitaria a eso y darle un nivel de prioridad altísimo. No hay una prioridad más importante en este momento, y yo espero que después de unas semanas de aislamiento y que la crisis humanitaria, sanitaria se haya controlado, podremos empezar a diseñar la recuperación, donde otra vez AmCham será un actor importante. Ahora, el enfoque de AmCham será temas que impliquen, que apliquen e impliquen riesgos para el conjunto de sus socios, y ciertamente esto califica, y cuando sea necesario deberemos coordinar el trabajo, como ya se está haciendo, con otras organizaciones e instancias del sector productivo. Claramente, el segundo segmento son los inversionistas, ¿verdad?, interesados, extranjeros, americanos interesados en Nicaragua, y para ellos tenemos una propuesta de valor en la cual no me voy a detener porque claramente no es el momento. Tenemos empresas nicaragüenses que quieran comerciar en Estados Unidos, muy importante sin duda, pero igualmente no lo detallo en este momento porque no es parte de lo relevante coyunturalmente. Tenemos organizaciones del sector privado empresarial de Nicaragua, y ahí sí las pongo en rojo y marco que AmCham servirá como centro de influencia y poder adscrito y con fuertes relaciones con la Embajada de Estados Unidos y en coordinación con otras entidades del sector productivo nacional para opinar e influir en aquellos temas en que trabajar de manera coordinada los haga más fuertes en sus gestiones. Yo creo que la unión de todo el sector privado, y ojalá con el apoyo eventualmente de la Embajada Americana, debe ser un enfoque que se debe propiciar pronto, no solo ante el manejo de la crisis, sino de manera muy clara ante la coyuntura que se nos viene encima en recuperación económica. El gobierno de Nicaragua y sus instituciones lo pongo en amarillo porque también es un segmento sobre el que debemos trabajar para fomentar un clima de negocios propicio para la competitividad, la inversión y el comercio, como decía antes, pero ahora todo esto supeditado a un buen manejo de la crisis en primer lugar. Y esta labor se realizará siempre y cuando el gobierno actúe en consistencia con los valores declarados de AmCham y a solicitud directa de este también, ¿verdad? Y lo que queremos es estimular y proponerle al gobierno que nos invite a participar, que estaríamos encantados de compartir protocolos, ideas, los protocolos ya desarrollados para nuestras empresas y cadenas de valor con toda la población nicaragüense, tan pronto se nos dé el espacio para hacerlo. El gobierno de Estados Unidos y sus instituciones, ya mencionado, esta labor se realizará igual cuando el gobierno
cuando de Estados Unidos actúe en consistencia con nuestros valores y en este caso transferir conocimientos, políticas, tecnologías relacionados con el manejo de la crisis sanitaria puede ser de particular importancia y es a lo que nos debemos abocar de manera inmediata. Igualmente, dentro de los productos y servicios, el centro de información se vuelve absolutamente clave para la difusión de todo lo relacionado con la crisis sanitaria y después, cuando estemos en condiciones más normales, con los procesos de reactivación de la economía, pero también se nos hace bien importante el centro de apoyo para el manejo de la emergencia. Y como van a ver al final, hay una revisión de las propuestas organizacionales precisamente para crear algo en ese sentido. Muy claramente, la dinámica de la estrategia entonces ya empieza a mostrar estas áreas rojas y amarillas que no voy a repetir por el tiempo, para dejar tiempo a preguntas y comentarios, pero que claramente se vuelven nuestro enfoque esencial de manera inmediata y en el plazo más pronto posible. De hecho, ya está en ejecución. Entre los proyectos de implementación, empezamos con 2 en la base, que son el desarrollo y consolidación de este centro de información, hoy enfocado en la salud, y la articulación del sector privado nicaragüense por la libertad y la salud, ¿verdad? La recuperación de la salud en todo el país. Esos son los cimientos a partir de los cuales partiremos hoy. Muy claramente, el desarrollo del centro de información, ya explicado, se estará centrando en distribuir información relacionada con la crisis, con el manejo, con los protocolos, con el aislamiento, el teletrabajo, el mantenimiento de sectores clave y apenas sea propicio con la reactivación de la economía. La articulación del sector privado es importante, sobre todo para que vayamos propositivamente al gobierno con un sector privado y productivo integrado y unido de manera clara. Después teníamos proyectos que nos parecían muy importantes, habilitadores, que tenían que ver con la sostenibilidad financiera y la membresía de AmCham. Me parece que no es el momento de enfocarnos en esto, sino más bien en consolidar a los miembros que ya tenemos alrededor de esta iniciativa de transformación. Claramente la parte de capacitación, el centro de capacitación y educación sí deben activarse por medios virtuales y enfocados en los protocolos, el manejo de la crisis, el manejo del aislamiento, la productividad del teletrabajo y apenas sea propicio la recuperación económica. Y otra vez, eso está claramente detallado acá, no me refiero en profundidad a los otros proyectos estratégicos, y además 2 proyectos de consolidación como eran el Centro de Incidencia Política y Comercial, ahora Incidencia Política para la Salud, y me disculpo, lo debía estar en rojo y se me quedó, pero debemos enfocar nuestra incidencia política hacia el tema del manejo de la crisis sanitaria, y todo esto con la idea de contribuir eventualmente a la prosperidad económica de Nicaragua en libertad y democracia. Muy claramente, la gestión de riesgo cambia completamente. Habíamos desarrollado una matriz de riesgo donde hoy el impacto del coronavirus en la población y la economía se vuelven el riesgo principal e inmediato, y el riesgo 7, ahí a su lado, la continuación y profundización de la recesión económica nacional, ahora reimpulsada por el coronavirus. Entonces, en el 1 y el 7 están, obviamente, la probabilidad de ocurrencia es total, ya ambos están ocurriendo, son realidades que estamos viviendo, y el impacto y la magnitud del impacto es gigante, y por lo tanto, toda la revisión de la estrategia es hacia el manejo de esta situación. Habíamos desarrollado también un cuadro de mando muy completo para poder evaluar cuál era el avance de la estrategia. Eso hoy lo reemplazamos completamente con la activación de los protocolos, acciones y la mitigación sanitaria y productivo-económica contra la crisis del coronavirus. Nos enfocamos al 100% en eso. Habíamos desarrollado una cantidad de indicadores, KPIs, indicadores críticos de desempeño
en cada una de las áreas que queríamos controlar y hoy nos enfocamos más bien en la distribución y diseminación de los protocolos, en la activación efectiva de estos protocolos y en fin, todos en KPIs, indicadores que tienen que ver con la gestión de la crisis sanitaria. Habíamos propuesto la creación de 6 unidades alrededor de la Junta Directiva para la implementación de la estrategia y hoy lo que proponemos es que se active, ya se activó mejor dicho, un task force para el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus como debe ser. Esto no significa, y con esto voy a terminar, que la estrategia queda en el olvido. Más bien creo que nuestra estrategia de reactivación, que ya tiene detalle, ya tiene elementos importantes, va a ser más importante que nunca una vez se supere la crisis sanitaria y me comprometo a volverlo a presentar, ojalá en persona y en Managua, una vez que pase la crisis sanitaria, pero por hoy queríamos dejar claros 4 mensajes. Nicaragua tenía que transformar su economía muy radicalmente, la formación de su gente, su ambiente tecnológico, su ambiente institucional, su ambiente de innovación, su dinámica de negocios, si es que quería progresar en este mundo del siglo XXI. Obviamente estaba agobiada por una crisis de 23 meses en lo político institucional que nos había sumido en una recesión económica, en un crecimiento de la pobreza, del desempleo, de la informalidad, que ya iba a retar todas nuestras habilidades y para eso estábamos preparando la estrategia. Hemos caído ahora en una crisis sanitaria de una magnitud que en otro momento impensable, a la que no solo debemos reaccionar, aprender, desplegar todos los protocolos necesarios, sino asegurarnos de hacer la gestión del conocimiento para que no nos vuelva a ocurrir. Insisto, esta es la tercera crisis sanitaria y el quinto mega impacto sobre la economía del mundo en lo que va del siglo. Primero, los eventos del 11 de septiembre del 2001, la crisis del SARS, la crisis que vino posteriormente por la recesión económica financiera del 2008-2009, la crisis de la H1N1 y ahora la crisis del coronavirus. Si nos está ocurriendo crisis de esa magnitud cada 4 años, ya tenemos que estar preparados para la volatilidad y eso significa un fisco bien estructurado y robusto, un Estado con instituciones capaces, un sector privado bien articulado y listo para trabajar al lado o en paralelo al gobierno si es lo que se hace necesario para superar los retos enormes que estas crisis nos imponen. Muchas gracias, yo quedo a su disposición y a partir de este momento quedo abierto a preguntas y comentarios por los siguientes 30 minutos. Espero por vía telefónica, como habíamos quedado, que empiecen a llegar algunas de las preguntas que estábamos esperando. Ok, está llegando una primera pregunta que dice así. A la luz de la doble crisis en Nicaragua, política local, ahora económica y social mundial, en tu criterio, ¿no tendríamos una posibilidad de superar el estado de crisis que se vive ahora mediante refuerzo decidido internacional de la institucionalidad en el país? Pongo como ejemplos la CICIG en Guatemala o la MACSICH en Honduras y no solo en el área de justicia. Yo creo que en este momento tenemos que ser absolutamente creativos, pero dudo mucho que los organismos internacionales estén en disposición de desarrollar este tipo de iniciativas, por lo menos en estas primeras semanas de la crisis. Sí creo que nosotros debemos marcar todas esas oportunidades con claridad y debemos sobre todo pensar en cuáles son las instituciones indispensables para el futuro. Si el futuro era antes cambio climático, revolución industrial, concentración de la riqueza, competitividad global, conectividad internacional,
comercio internacional, entonces la estrategia y las instituciones esenciales iban en esa dirección. Hoy a esto se le agrega ciertamente la capacidad de lidiar con crisis, comisiones de emergencias para lidiar con este tipo de crisis en los países. Ahora, definitivamente Nicaragua necesitaba una revisión institucional más profunda y se estaba gestionando desde varias fuentes. Aquí hablo del proceso de diálogo, hablo de la incidencia de la OEA, hablo de otras instancias que venían impulsando cambios, pero que otra vez se van a ver suspendidos por unas semanas. Y bien sería que por lo menos un grupo mantuviera, voy a decir, la atención sobre esas oportunidades institucionales para estar seguro de proponerlas cuando llegue el momento en que sea posible hacerlo. Tengo una segunda pregunta que dice, ¿se podría obtener apoyo de actores internacionales para acelerar y encarrilar la sociedad y el país hacia el desarrollo sustentable? Es muy parecido a lo que veíamos antes. Perdón, estoy ampliando la imagen. Es muy parecido a lo que veíamos antes de la pregunta anterior y la respuesta va a ser muy similar. Yo creo que los organismos internacionales van a tener sus manos llenas por unas semanas importantes todavía. Y creo que nosotros deberíamos prepararnos tratando de identificar conforme la crisis avance y los escenarios vayan tomando forma, cuáles van a ser las instancias esenciales a nivel institucional que requiere el país para salir de la crisis, para superar la crisis político-institucional y ojalá para encarrilar a Nicaragua hacia el desarrollo sustentable. Pero creo que eso tomará unas semanas más. Yo me he comprometido con la Junta Directiva de AmCham a estar disponible para la revisión completa de esta estrategia una vez que esos escenarios estén disponibles y esperamos contar, ahí sí, ojalá con mucho más asociados, con mucho más gente participando en la dinámica para que realmente recojamos toda la experiencia y todo el valor de sus contribuciones. Una vez más, como lo hicimos en esta primera etapa, pero ojalá enriquecida. Tengo la siguiente pregunta. ¿Debemos azorcar al gobierno de Nicaragua para trabajar por lo del coronavirus cuando hay cero comunicación por la crisis política? ¿Se verá como una traición a la alianza? Esa es una pregunta muy compleja porque, a ver, yo creo que el orden institucional va a tener que jugar un papel esencial en la crisis del coronavirus. Los hospitales son privados, son públicos en su mayoría. Perdón, los hospitales son públicos en su mayoría. La fuerza pública que debe guiar y mantener el orden es fuerza pública, como su nombre bien lo dice. Creo que el poder de convocatoria que tiene el gobierno con un sector de la población, si no se alinea y se usa en la dirección correcta, podría ser fuente de conflicto y una crisis absolutamente indeseable en el orden social de Nicaragua. De manera que creo que es menester cabildear, incidir, influir, opinar ante el gobierno, pero no quedarse esperando que ellos lo solucionen. Por eso digo que la fuerza de tarea debe desplegar estos protocolos que se han desarrollado no solo en cada una de las empresas, no solo en las cadenas de valor, no solo a través de los distribuidores y los colaboradores en las comunidades, sino que de alguna manera estar actuando en paralelo mientras al mismo tiempo se tiene un esfuerzo de incidencia sobre el gobierno para que ojalá reaccione más temprano que tarde y se alinee con lo que es necesario. Pero me parece que en algún momento el gobierno tendrá que actuar y es importante mantener el contacto y la coordinación que sea posible, porque si no, todo se va a hacer muchísimo más difícil y si la actitud del gobierno sigue siendo la misma,
pues entonces esta ruta paralela es la única que nos queda para garantizar la subsistencia, por lo menos de los sistemas bajo los que tenemos algún grado de control. Consideración para el Task Force para el manejo de la crisis sanitaria. La estrategia del gobierno apunta localmente vender normalidad con fines de mantener la recaudación tributaria para mantener intacto el aparato estatal. Internacionalmente solicitar o denominar préstamos congelados para cubrir el presupuesto 2021, a la vez que probablemente pedir la suspensión de sanciones. Eso es un comentario, no una pregunta. Me imagino que es muy probable que algo de esto exista, pero yo creo que dadas las condiciones de la economía internacional, aún los bancos regionales como el BID y el BESIE van a tener que esperar hacia dónde van los escenarios antes de permitir que se descongele cualquier crédito, antes de permitir reasignaciones. Y en ese sentido, me parece que el gobierno tiene muy pocos lugares a donde recurrir. El empobrecimiento no es de Centroamérica. El empobrecimiento, la recesión, la suspensión del comercio, del turismo, de los vuelos, etcétera, es de alcance global y por un buen tiempo vamos a ver muy restringidos los recursos de ayuda. Por eso me parece a mí que el contacto de AmCham con otras cámaras de comercio en Estados Unidos, con el gobierno americano a través de la embajada, con las fuentes de ayuda internacional a través de la embajada americana y otras embajadas de manera directa es esencial caso de que se haga necesario activarlas. Doctor Artavia, ¿qué pasa cuando la teoría es muy bonita y el mundo deseado, pero te enfrentas a otra realidad cuando no existe la mínima voluntad para el cambio y objetivo deseado? Sí, yo sé que la situación de Nicaragua era desesperante. Algunos de ustedes saben que yo traté de involucrarme personalmente en trabajar sobre la situación de Nicaragua a nivel de su crisis institucional y tenemos muchas propuestas desde el INCAE, desde la Fundación Viva Idea, desde la cátedra Schmidt-Heine en el INCAE y en el Centro de Competitividad y Desarrollo Sostenible para Nicaragua, y están disponibles y seguirán estando disponibles para ustedes. El ambiente no era propicio, era un ambiente antagónico. Veremos si esta crisis sanitaria crea un cambio en eso, y si no, como digo, sí, tenés razón, y por eso menciono que una opción es mantener este trabajo más bien paralelo, independiente, si el gobierno decide no colaborar. Como no podemos todos abandonar el barco, no podemos abandonar a nuestros colaboradores, nuestros sectores productivos, la producción y distribución de bienes esenciales, pues nos va a tocar manejar esto como sector privado si de verdad se da la situación que quien hace esta pregunta está previendo. El tema sanitario es fundamental, evaluar y corregir. AmCham ha evaluado profundizar el aislamiento social. ¿Hay modelos matemáticos? Sí. Miren, la disponibilidad de los modelos matemáticos creo que es total. Hoy están todos en línea, a todos se tiene acceso. Es indispensable, y lo voy a decir con toda claridad, hacer un aislamiento social que puede ser de 2 a 4 semanas si se hace integralmente. El problema es que si se hace parcialmente y las fuentes de contagio no se reducen a nivel de todo el país, una vez suspendido ese aislamiento, pues volvemos a caer en una crisis exactamente igual. Por eso el aislamiento total es esencial. Y una vez que termine el aislamiento o que se empiece a reducir paulatinamente, porque el aislamiento no se corta de un día, se empieza a cortar para aquellos sectores de la producción que son más importantes de ir recuperando para la confianza, para la salud, para la productividad, para el comercio, y siempre bajo medidas y protocolos sanitarios adelantados. Es importante entender que teníamos un mundo el 1 de marzo y el 1 de abril vamos a tener un mundo cambiado para siempre, porque entiéndanme que la población adulta mayor, la población vulnerable por patologías,
o por simplemente situaciones personales, excesos de fumado y otros anteriores, que va a quedar vulnerable, sigue siendo una realidad. Si le da coronavirus dentro de un año, no dentro de una semana, igualmente tienen riesgo de morir. Y hasta tanto no haya vacunas, y para eso falta un buen tiempo, va a ser indispensable mantener patrones de comportamiento sanitario muy avanzados, muy diferentes a los que hemos tenido hasta ahora, que empiezan con un aislamiento total, después con el aislamiento parcial de los vulnerables y el retorno paulatino y cuidadoso de los demás a los centros de producción, estudio y eventualmente centros de entretenimiento y otros, pero en un orden de prioridad que ya está muy claro y que está marcado. Ahora, los costos de todo eso son enormes, es lo que esperamos poner en escenarios relativamente pronto, precisamente para que entendamos cómo ser solidarios, cómo ser responsables, cómo hacerlo si lo tenemos que hacer en paralelo, cómo hacerlo si lo podemos hacer en alianza con el gobierno y otras instituciones. Si le tocase tomar decisiones a usted, ¿qué aconsejaría preparar a lo inmediato para atender la crisis de Nicaragua? Bueno, aquí hay tres respuestas que son diferentes. En primer lugar, el aislamiento total. Y por aislamiento total significa literalmente que vayan a la casa todos los que puedan teletrabajar, todos los que sean vulnerables por cualquier situación y se queden trabajando en las empresas solo aquellos que son indispensables para los bienes esenciales que tienen que ver con alimentos, bebidas, productos de higiene, productos de salud y obviamente servicios como servicios financieros, servicios de salud, distribución, logística, pero todos estos reducidos ya por una fuerza laboral donde se segrega a los vulnerables, por una fuerza laboral que opera a distancia cuando eso es posible, por una fuerza laboral disminuida y con nuevos protocolos y prácticas en sus centros de trabajo. En segundo lugar, definitivamente activaría de manera inmediata una serie de medidas de mitigación para los más pobres que tienen que ver con la gestión de sus créditos comerciales, de sus créditos de vivienda, del acceso a un ingreso mínimo, del acceso a servicios sociales y distribución de alimentos en sus comunidades, etcétera, porque a veces pensamos que lo que vivimos en la clase media y en las empresas es lo típico. No es lo mismo estar encerrado en la casa de un gerente que en la casa de una familia que ya vive en un ambiente sumamente limitado, con espacio limitado. Y en este sentido, entonces la activación de otros mecanismos que tienen que ver con los mensajes radiales, con los mensajes telefónicos, con los mensajes televisados, con el entretenimiento televisivo, etcétera, se vuelven fundamentales para una población que va a estar viviendo situaciones sumamente complejas. Hay que hacer llamados constantes sobre temas como los de violencia doméstica, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, todos los cuales complican todas estas situaciones de aislamiento de manera muy significativa. Vuelvo a decir, es imposible para mí pasar por un protocolo completo en una respuesta de 3 o 4 minutos, pero todos esos protocolos están disponibles en línea. El gobierno de Costa Rica estaría feliz de compartirlos con las entidades privadas y el gobierno de Nicaragua. Hay gobiernos que los han hecho completamente públicos. La segunda parte de esto tiene que ver con algo que ya mencioné, la trazabilidad de los contagiados. Porque si no hay trazabilidad, el riesgo de contagio y de una crisis humanitaria, de una cantidad significativa de enfermos y eventualmente de muertos es enorme y por lo tanto el mantenimiento de bitácoras, el mantenimiento de la trazabilidad y de los contactos de cada enfermo, la activación de fuerzas del Estado, ojalá del Departamento de Salud y no militares, para encontrar no solo a cada enfermo, sino a todos sus contactos es esencial. Y esto es una práctica que hay que iniciar inmediatamente, porque de otra manera el virus se sale de control. Acuérdense que en algunos casos el virus se mantiene asintomático hasta por 14 días
Y hay un caso simplemente ilustrativo que publicaron los coreanos de una señora que tuvo una de estas evoluciones asintomáticas de 14 días. Finalmente ella terminó en cuidados intensivos, pero no antes de contagiar a más de 1,000 personas en contactos directos. Una sola persona que anduvo en tren, que fue de compras a los centros de comercio, que comió en restaurantes, que fue a centros de entretenimiento, en fin, que siguió una vida normal, y ella misma causó la enfermedad a más de 1,000 personas, de 9,000 contactos en total que se estima que tuvo en esos 14 días. Entonces esto hay que tomarlo con un nivel de seriedad y profundidad gigantesco. Y lo tercero es empezar a medir cuáles son los impactos reales en la economía, en la sociedad, en la pobreza, en el comercio, en el abastecimiento, por varias razones. Uno, porque debemos revisar nuestras cadenas de valor hacia el futuro, debemos pensar más en cómo consolidamos las capacidades del teletrabajo, del trabajo a distancia, el uso de supervisión remota, control de trabajo a nivel a distancia y, en fin, una serie de mecanismos que espero que esta vez los aprendamos y para siempre. Y, por supuesto, empezar a pensar en qué se puede reactivar. En el Task Force que alguien mencionaba, es importante promover todo esto que he dicho, pero a la misma vez estar muy encima del gobierno en la parte de cabildeo, de influencia, de alianza con otras instituciones del sector privado y de la sociedad civil nicaragüense, y sobre todo estar muy seguros de que también mantienen su visión sobre el futuro y lo que va a ser necesario en términos de transformación para superar esta crisis de una forma más profunda. ¿Es posible una devaluación en el corto plazo? Por supuesto que es posible, pero no quiero decir que vaya a ocurrir. Nicaragua ha mantenido, y lo mencioné en la presentación, una disciplina fuerte sobre el control monetario, de la inflación y consecuentemente de su devaluación, pese a las pérdidas de productividad. No sabemos cómo van a cambiar también la situación de las otras monedas, y entonces hablar de un valor relativo de una moneda en este momento se hace muy difícil. Sin embargo, veamos las señales. Estamos en recesión ya por tercer año consecutivo, con un alto nivel de desempleo, con un fisco que va a ser afectado por una caída en las contribuciones simplemente porque tenemos una economía más pequeña, un comercio internacional menos vigoroso, menos empresas cotizando al fisco. Y en ese sentido, vamos a ver entonces una merma de las reservas, vamos a ver una merma de la capacidad fiscal del país y una presión enorme hacia pues una política monetaria diferente. Entonces yo no voy a decir en estos momentos que hay un ambiente inflacionario y que viene una devaluación, pero ciertamente es algo que debemos considerar en los escenarios que vamos a estar elaborando. Es un escenario muy complejo, crisis del coronavirus encima de la crisis sociopolítica que inició en 2018. ¿Cómo trazar una estrategia a 4 o 5 años cuando estamos desde 2 años tratando de ver el día a día en ese lapso de tiempo? Sí, precisamente la estrategia que estábamos planteando para estos 4 años completos era enfocando a AmCham en ser un motor para la transformación productiva de Nicaragua. Era decir, reconocemos la crisis institucional, reconocemos que tenemos que movernos hacia la libertad y la democracia, y por eso pusimos esos 2 valores desde el mismo texto de la misión, pero habiendo dicho eso, tenemos una responsabilidad por el bienestar de nuestras empresas, de nuestros colaboradores, de nuestros suplidores, de nuestros acreedores, y tenemos que tratar de impulsar un cambio en la economía. Hacia eso estábamos diseñando la estrategia. Obviamente carece de sentido en este momento en que las prioridades son otras, pero sea cual sea el escenario final al que lleguemos pasada esta crisis, y lo único que sabemos es que con más o menos daño va a pasar en algún momento, pues en ese momento tendremos que abocarnos a diseñar una estrategia donde sí, ojalá recuperemos la democracia y la libertad, pero donde también es indispensable
que las empresas del sector privado nicaragüense empiecen a pensar en su futuro productivo, en la generación de empleo, en el crecimiento del comercio y la inversión, no como una contribución al gobierno o una traición a la memoria de los muertos, sino como un imperativo para el bienestar de la sociedad nicaragüense en su conjunto. El ruido que se está filtrando es que estoy pegando los botones cuando muevo el brazo, disculpen. Alguien me mandó un mensaje que había un ruido incómodo, perdón. Dice, en términos prácticos, ¿qué cree usted que debía hacer la empresa privada en términos de la sostenibilidad de los negocios? Esto es para los inversionistas que ya están acá. Bueno, creo que lo he mencionado, pero lo repito. En las próximas 3 o 4 semanas, ser parte de la solución a la crisis del coronavirus. Asegurarse de no ser parte de los que van a agravar este problema. En una población que ya tiene problemas de disciplina, donde no somos muy educados, donde la infraestructura no se presta para el aislamiento en las clases más populares y demás, el reto para Nicaragua ya es gigante. Es importante que donde tenemos la capacidad de mitigar esos impactos, se haga y se haga con toda la fuerza y responsabilidad del caso. Habiendo dicho eso, insisto, pasada esta crisis, vamos a enfocarnos nuevamente en la recuperación económica del país. Ojalá una recuperación económica adornada con un proceso electoral abierto y libre, democrático, transparente, que resulte en un gobierno, sea el que sea, electo por la mayoría de los nicaragüenses y con el que podamos seguir trabajando como lo hemos hecho en el pasado, pero independientemente de eso, creo que llegó el momento de que la empresa nicaragüense retome el camino del crecimiento y el bienestar, precisamente porque el gran sacrificado, si no, es el pueblo nicaragüense, independientemente de la actitud que tome el Estado. Y no digo con esto que aceptamos la violación de derechos, que aceptamos el totalitarismo o la pérdida de la democracia electoral. La seguiremos trabajando con el mismo ahínco. Mencioné que era importante la presencia de AmCham y su presidente en todas las instancias políticas en ese sentido y lo reafirmo ahora, pero igual que tenemos presencia ahí, debemos tener lealtad y presencia en la reconstrucción económica del país. ¿Cómo en un ambiente tan políticamente polarizado como el que vivimos en esta nueva crisis sanitaria y económica mundial, favorecer a la población si no se tiene ninguna relación con el Estado? Sí, yo creo que ya lo he contestado ampliamente, no voy a regresar sobre esa pregunta, pero estoy claro que si el reto es enorme en la mayoría de los países, en Nicaragua es doblemente grande, por eso mismo es indispensable que ustedes, miembros de una cámara con acceso internacional, miembros de una cámara donde hay empresas multinacionales y nacionales de gran importancia, se conviertan desde ya en una parte esencial de la solución de ambos problemas y no en una profundización de los mismos. Dice, el tema sanitario es fundamental evaluar y corregir. ¿Ha AmCham evaluado profundizar el aislamiento social? Sí, ya dijimos que sí y que debe hacerlo. De hecho, el tema de los modelos matemáticos también lo mencionamos. Están disponibles. Si no están disponibles, no sé cómo, porque los he visto yo todos. Hay de las Naciones Unidas, hay de la Organización Mundial de la Salud, hay de gobiernos, en fin, hay una cantidad importante de modelos disponibles, inclusive algunos desarrollados por académicos internacionales que están disponibles en diferentes fuentes. Entonces yo creo que la falta de modelos no es el caso. Yo creo que los protocolos están bastante claros, AmCham los conoce, ya los ha empezado a impulsar, los debe profundizar. Hay que detener la crisis sanitaria en Nicaragua, o si no, el riesgo de que la crisis sanitaria profundice la crisis social y eventualmente genere un ambiente de conflicto es enorme. Y francamente,
Creo que es mucho más peligroso en este momento llegar a ese conflicto social, a una conflagración social, y no por no actuar nosotros en la forma que debemos hacerlo. Siento que algunas de las preguntas se me están volviendo repetitivas. Déjenme ver cómo se vislumbra el nivel de las remesas. Bueno, igual que todo, ¿no? Van a desacelerarse por semanas o posiblemente por meses, de manera que la llegada de remesas también va a ser inferior. Yo sé que es un gran paliativo y que es parte de lo que ha permitido mantener nuestra economía, nuestra política monetaria y cambiaria balanceada en estos últimos años. Obviamente van a sufrir, ¿verdad? En Estados Unidos la recesión es ya muy real, la desactivación de sectores productivos es real, el golpe al sector financiero es importante, de manera que vamos a ver una disminución de la actividad económica y de las remesas consecuentemente. No veo cómo lo podamos evitar. Creo que solo me queda una pregunta diferente que había visto por acá. Dice, ¿qué opina usted de que las empresas privadas manden de vacaciones por 1 o 2 semanas para frenar el impacto? Sí, esa es una medida que se ha tomado en varios sectores y varias empresas. Es una medida correcta porque sin generar costos adicionales, inmediatamente genera una oportunidad para el aislamiento. Entonces, en aquellas industrias que no sean indispensables, vuelvo a decir, para la alimentación, para las bebidas, para la salud, las transacciones financieras, la logística, eso que llamamos las industrias esenciales, creo que es una medida excelente. Sobre todo si la tomamos en este momento de cara a la Semana Santa, se nos convierte en prácticamente 3 semanas de aislamiento potencial. Ahora, en esto es indispensable la concientización profunda de la fuerza laboral para que de verdad se respete el aislamiento y no se convierta como lo que ocurrió aquí en Costa Rica, ocurrió el primer fin de semana, que se llenaron los restaurantes, los centros de entretenimiento y hasta las playas. Fue hasta después de eso que el gobierno empezó una campaña de comunicación muchísimo más vigorosa y el aislamiento ahora se ha convertido en una realidad práctica y compartida, casi que diría yo en un valor en este momento compartido, voy a decir por el 90-95% de la población. Pese a que también tenemos las limitaciones de infraestructura en las clases más populares, como mencioné. Y ahí va a ser muy importante entonces generar contenidos visuales, contenidos telefónicos, contenidos radiales, no solo en forma de entretenimiento, sino en cuanto a mensaje del consumo de muchas bebidas alcohólicas y otras que terminan en violencia doméstica y en comportamientos que no son los más adecuados. Aquí me disculpo con mis queridos amigos que son vendedores de estos productos, pero claramente parte del aislamiento tiene que ver con seguridad también, y en ese sentido es importante mantener la tranquilidad en ese caso. No sé, yo creo que ya he cubierto todo lo que veo respecto a preguntas. Esta crisis puede beneficiar al gobierno, dado su actitud desde 2018. Yo creo que esta crisis no puede beneficiar a nadie, pero sin embargo, sí veo el riesgo de que sea una oportunidad en la suspensión de las garantías que se podría prolongar ante una crisis sanitaria muy prolongada para un gobierno al que le encanta tener el control en su mano. Y en ese sentido, por eso puse el Estado de Derecho en color rojo entre los valores. Me parece que es muy importante que las organizaciones de sociedad civil, me refiero aquí a la Alianza por la Justicia y la Democracia, a la UNAV, a la Iglesia Católica, a las cámaras del sector privado y otros, mantengan un ojo vigilante. Una cosa es tomar las medidas sanitarias y suspender alguna movilidad y garantías temporalmente, y otra cosa es convertir esto en una práctica común
a nivel del Estado, lo cual claramente es indeseable y va en contra de los valores esenciales que ya con tanta claridad hemos expresado. Respecto a los estímulos, como lo que hizo Trump, aquí en Costa Rica y en otros países, esos estímulos estuvieron basados en la baja de las tasas interbancarias, en la liberación de alguna liquidez en los bancos, en trasladar recursos entre partidas del presupuesto nacional para ayudar e impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas a mantenerse abiertas y vigentes. Me parece que ese tipo de estímulos son esenciales. Son difíciles en una situación fiscal tan limitada como la que tuvimos nosotros y aún así encontramos algunos recursos. Creo que en Nicaragua definitivamente se deben explorar. Ahora, estímulos como los de Trump, no hay muchos gobiernos del mundo que los puedan hacer definitivamente. Y sin embargo, aún en ese nivel hemos visto un impacto apenas marginal y temporal para luego volver a las tendencias de caída. De manera que hay que tener cuidado de no crear situaciones que van a crear costos y estructuras que se van a sostener en el tiempo, generando, por ejemplo, más empleo en el Estado, y que después no vamos a poder contrarrestar y que vamos a tener que mantener con un fisco más apretado por quién sabe cuántos años. Entonces sí, hay que tener estímulos, hay que tener medidas de mitigación a nivel del sector financiero, ser tan solidarios como sea posible. Por ejemplo, aquí se han estimulado mucho medidas como prepagar 10 atenciones en la barbería, porque como no se puede ir a las barberías para no contagiarse, entonces que el barbero no tenga que sufrir, ¿verdad? Entonces le pago, si puedo, las siguientes 10 citas por adelantado. En fin, hay que ver cómo se actúa de manera solidaria, cómo se actúa de manera creativa, cómo de alguna manera se crean estímulos adecuados, se mitigan situaciones que puedan hacer muy tirante la situación para algunos en las semanas por venir, pero queda claro que los países como los nuestros no van a poder sostener eso por muchos meses y por eso es que es indispensable ganar la carrera a la crisis del virus. Por eso es que debemos aislarnos, por eso es que debemos ser absolutamente responsables en no contagiarnos, en mantener la trazabilidad y en fin, en todo lo que ya mencioné, porque conforme se alargue esta crisis, vamos a sufrir más y más pérdidas económicas, más y más dificultades y la recuperación será tanto más larga. Acuérdense que de la última gran recesión, y aquí me refiero a la de 1980, le tomó a naciones como Costa Rica una década recuperar su nivel económico del 79. Le tomó a Nicaragua hasta el año 2011, si mal no recuerdo, recuperar su nivel económico del 79 en términos reales. Yo creo que no nos podemos dar el lujo, después de 2 años de recesión como los que hemos vivido en Nicaragua, de seguir profundizando esa crisis. Y por lo tanto, insisto, debemos parar la crisis sanitaria lo antes posible para poder iniciar el camino de la recuperación. Y esa recuperación tiene que ser en el espíritu de la estrategia que había planteado AmCham y que hubiéramos presentado hoy completamente, de mantener la presión por la libertad, la democracia, el diálogo, nuestra participación en los procesos de reconstrucción institucional de Nicaragua, de regresar a la democracia electoral, pero al mismo tiempo empezar a reconstruir una economía que ya nos pedía a gritos desde el pueblo nicaragüense un poco más de oportunidades, trabajo, crecimiento y oportunidades de consumo. Con esto quiero dar por terminado, no sin agradecer a AmCham la enorme oportunidad y creo que pues no hay una respuesta única ni correcta a esto. Al final, por eso es importante la creación del Task Force, alguien que mantenga su atención sobre el ámbito internacional, que tenga contactos de dónde nutrirse y abastecerse
en lo internacional para estar desplegando las mejores prácticas en lo que tiene que ver con el manejo de la crisis sanitaria y posteriormente con el manejo de la recuperación de la economía, ojalá en ese ambiente de libertad y democracia que todos aspiramos. Muchas gracias y muy buenas tardes.